grabar acá y vamos a compartir pantalla. No sé si le metieron mano a esto. Sí, yo vi el... Sí, está bueno. Ah, sí, Bueno. no sé. No sé si está bueno, pero la idea es que traten de entender las cosas que pasan por acá, ¿no? La idea acá es que podemos jugar a poner cargas en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, esta carga positiva, si yo la suelto en cualquier lado, por ejemplo acá, ¿sí? Me muestra cómo es, en realidad no me muestra la línea de campo, sino que me muestra en cualquier punto en distintos puntos en el espacio, hacia dónde apuntaría el vector campo eléctrico, ¿sí? Si yo a ese puntito donde está cada uno de esos vectores lo prolongo hasta donde está la carga positiva, me quedaría la línea de campo trazada, ¿sí? Pero eso sería el vector campo eléctrico en cualquier lugar. Además, me permite jugar y agregar en el mismo lugar, acercar una carga negativa. Nosotros sabemos que las cargas negativas generan campo entrante, ¿sí? Y ahí podemos ver como todas las líneas de campo, podríamos decir, que salen de la carga eléctrica positiva, ¿hacia dónde van? Hacia la negativa. Hacia la la negativa. ¿Sí? O sea que otra forma de poder hablar de las líneas de campo eléctrico es decir esto, ¿sí? Que las líneas de campo siempre salen de cargas positivas y se dirigen hacia cargas negativas, aunque la carga negativa no aparezca en ningún lado, ¿sí? Puede estar en el infinito, pero van hacia las negativas y salen desde las positivas. Eso se ve bastante bien ahí en la ilustración, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. 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 Además, por ejemplo, si yo sacara la carga esa negativa que estaba ahí y dejo la positiva, tenemos acá la posibilidad, yo no sé si va muy retrasado el video, porque esto es medio como un video, ¿no? Pero cualquier cosa que se tranque me avisa. Si yo muevo lo que se llama sensor, ¿sí? Y lo suelto en algún lugar, por ejemplo ahí, me muestra en ese punto qué tan intenso, qué tan grande es el vector campo eléctrico, ¿sí? Ahí estamos a cierta distancia. ¿Qué pasa si yo acercara ese punto a la carga? Pero andaría. El vector va a ser más largo. Bueno, justamente es lo que pasa, ¿ven? Y si me alejo, cae más chiquito. ¿Se ve, no? Sí. Sí. Bien. Para cualquier otro lado, ¿no? También puedo venir para acá. ¿Sí? O hacer varias cosas. O dar la vuelta alrededor, por ejemplo, y ver cómo va tomando justamente sentido y dirección radial, que era algo que habíamos hablado al principio. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vuelvo a la carga negativa. Pongamos una sola. Si pongo una sola, vemos a la línea de campo dirigirse a ella, ¿sí? Y también podemos ver que si acercamos el sensor, ¿sí? En ese lugar me muestra un vectorcito chiquitito que apunta hacia la carga. Acuérdense que el campo eléctrico siempre es hacia la carga negativa. Si la carga es negativa, apunta hacia ella. Y a medida que me acerco, igual que en el caso anterior, va creciendo, ¿sí? Tanto que cuando estoy muy cerca, crece mucho, y cuando estoy sobre ella, en realidad tiende al infinito. Por eso se escapa de la pantalla, ¿sí? Bien. No sé, es una forma de ver, de visualizar algo que en realidad me lo dice la fórmula, ¿sí? La ecuación de campo eléctrico. ¿Ah? Bueno, otra cosa que podemos ver es qué pasa si en el espacio, cercanos entre sí, hay dos cargas que tienen igual signo, que nosotros sabemos que se repelen, ¿sí? Pero además podemos ver qué pasa con el campo, ¿sí? Acá podemos ver, ¿sí? Cómo en una carga con dos cargas negativas, ¿sí? Podemos ver que en la zona más o menos entre medio de las dos, vamos a acercarla un poquitito, ¿sí? En esta zona podemos ver que justo desde un lado para el otro, una punta para la derecha y otra punta para la izquierda, ¿lo ven? Sí. Sí, pero la de la derecha es para la de la derecha y la de la izquierda para la carga de la izquierda, ¿no? O sea, salen de cada una de su carga.
Exactamente. no sé si... O sea, estamos O sea, viendo son acá, entrantes. perdón, Que son entrantes, puede ser. son entrantes. Esa zona justo que yo estoy marcando, o no sé si se ve, el cursor se ve cuando lo pongo. Sí. Bien. Sí. Esa zona es la zona donde hay menos campo eléctrico porque debido a la repulsión, las líneas de campo se separan entre sí en ese lugar, ¿sí? Y es en el lugar donde hay menos intensidad. Inclusive si es bien en el centro, podríamos encontrar un campo eléctrico exactamente de cero si las dos cargas valen lo mismo, que es lo que está pasando acá. Según lo que dice la figura, las dos son de menos 1 nanocoulomb, ¿sí? O sea, de 1 por 10 a la menos 9 coulomb negativos. ¿Tá? Y bueno, también podemos ver qué pasa con las positivas. Si yo dejo 2 positivas en el lugar, ¿sí? Tendría que pasar algo parecido, pero con los sentidos al revés. Si yo pongo una positiva, por ahí, ¿sí? Inclusive un poquito más lejos podríamos hacerlo. Podemos ver cómo son salientes, ¿sí? Y podemos ver además cómo en esta zona que estoy marcando yo, las líneas son paralelas entre sí prácticamente, ¿sí? O sea que en este espacio por acá, podríamos decir que es donde justamente no va a haber campo eléctrico neto, ¿sí? O el campo eléctrico neto va a valer 0 debido a la repulsión que se hace, ¿sí? Esto dibujado con líneas de campo se puede ver un poquitito mejor, ¿sí? Yo quería mostrarlo así para que lo vieran con el simulador, pero mirando las figuras también se puede ver un poquito mejor. Vamos a ver si podemos lograr que se vea bien. Vamos a compartir la figura. Por ejemplo, esta. ¿La ven? Sí. ¿Sí? Eso que están viendo ahí se llama dipolo eléctrico. Son simplemente una carga positiva y una negativa enfrentadas. Y ahí estamos viendo como todas las cargas, como todas las líneas de campo eléctrico que salen de la positiva, terminan ¿dónde? En negativo. En las negativas. negativas. ¿Sí? Y podemos ver que según lo que habíamos hablado ya nosotros, que era que tenía que ver con la cantidad, con lo cerca que están las líneas de campo, podemos observar cuál sería el lugar donde el campo eléctrico es más intenso. ¿Dónde es? Entre medio de las Entre dos. medio, porque están más juntitas las líneas. ¿Sí? Sí. Además, igual si lo pensáramos eso, también es bastante fácil de razonar, porque si nosotros planteáramos que en ese lugar estamos analizando un punto, ¿sí? Entre medio de las dos, ahí sabemos que el campo eléctrico generado, según este dibujo ya me está diciendo que es para la izquierda, pero lo podemos corroborar. Sabemos que la carga eléctrica negativa va a generar un campo que es entrante, o sea que va a generar un campo para este lado. ¿Sí? Y además la positiva va a generar un campo que es saliente de ella, por lo tanto, en este punto también va a ser para la izquierda. Por lo tanto, en ese lugar los campos de las dos se suman y tenemos un campo mucho más intenso. ¿Sí? Bien. Bien. Según lo que estuvimos viendo recién, esto es lo que pasaría si enfrentamos dos positivas o dos negativas. ¿Sí? Como les mostraba o les trataba de mostrar en la simulación, entre medio de las dos es donde se dan los campos mínimos. Y ahí lo estamos viendo porque no hay líneas de campo. Bien. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Sí. Bien. Sí. En realidad, esto me sirve para la introducción al tema que vamos a trabajar, pero también para, me parece, terminar de aclarar un poco cosas que las tenemos que imaginar, porque en realidad nosotros si pensamos en una carga eléctrica, las líneas de campo no las vemos, sí, las tenemos que imaginar. Entonces, es para que sea un poquito más fácil de visualizar estas cosas. ¿Hasta acá voy siendo más o menos claro? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, ahora sí, me meto en flujo de campo eléctrico, ¿sí? Que es una definición bien importante para meternos en el tema nuevo que es ley de Gauss. Que no sé si voy a llegar a la definición de ley de Gauss hoy, pero sí
tendríamos que llegar a entender bien qué es el flujo de campo eléctrico y cómo se calcula, y de qué cosas depende, y poderlo aplicar a alguna situación, problema. Por eso es que les digo que creo que si logramos entender esto, la ley de Gauss no va a ser tan difícil, pero me parece que lo más difícil de entender, o de repente no difícil, sino que tiene más contenido, es esto. Bueno, entonces esto es lo mismo que yo les dejé para que leyeran. No sé si lo leyeron. ¿Sí? Sí, yo hice Sí. un resumen. Bueno, entonces, importante, Sí, yo también. bueno, importante, si queremos simplificar, es pensar que cuando hablamos de flujo de campo eléctrico, que es como nosotros le vamos a llamar, ahí dice flujo eléctrico en azul, pero el término que nosotros usamos es flujo de campo eléctrico, que se simboliza, como está ahí entre paréntesis, ¿sí? Con una letra griega que se llama phi, y una E mayúscula que significa eléctrico, ¿sí? O campo eléctrico. ¿Sí? Eso quiere decir flujo de campo eléctrico. Primero que nada, es una magnitud escalar. Eso es bien importante. O sea, no tiene ni dirección ni sentido. Solo tiene valor numérico y unidad. La unidad está abajo del todo. Es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Sobre Coulomb. Bien, ahora después podemos ver por qué es esa la unidad. No es tan difícil de darse cuenta. Y por acá dice lo más, en realidad, lo más fácil de acordarse cuando hablamos de flujo de campo eléctrico, y es que sería algo así como poder contar la cantidad de líneas de campo que atraviesan cierta superficie. Esa superficie puede ser real o imaginaria, ¿sí? Y yo tengo una zona donde hay muchas líneas de campo eléctrico y me imagino una superficie que está siendo atravesada por esas líneas de campo, ¿sí? Si yo pudiera contar el número de líneas que atraviesan determinada área de esa superficie, eso que estoy midiendo es el flujo de campo eléctrico. Y Bien. de ahí viene lo de la unidad, ¿sí? Si nosotros nos fijamos acá en la unidad, me aparece el Newton y me aparece el Coulomb dividiendo. Esas dos unidades juntas son la unidad de campo eléctrico, Newton sobre Y Coulomb. multiplicado por la superficie. Multiplicado por la superficie, o sea, me está diciendo la cantidad de campo eléctrico, ¿sí?, que hay por metro cuadrado de superficie. ¿Sí? O sea que sería algo así como una densidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. ¿Ok? Perfecto. Sí. Sí. Bien. Sí. Bueno, hay dos conceptos importantes que surgen de acá, ¿sí?, de esa definición. Lo primero es que, bueno, la cantidad de líneas, esas que vayan a atravesar esa superficie que nosotros vamos a analizar, esa es la cantidad de líneas que tenemos de campo eléctrico, están directamente relacionadas con la intensidad del campo eléctrico. Como vimos recién en los ejemplos anteriores, donde hay más líneas de campo eléctrico juntitas, el campo eléctrico es más grande. Así que eso es bien importante. ¿Sí? Cuanto más intenso es el campo eléctrico, van a haber más líneas de campo eléctrico, por lo tanto, el flujo de campo eléctrico va a ser más grande, porque van a haber más líneas atravesando la superficie. ¿Se entiende? Sí. Bien. Lo otro importante es que a cada superficie que analicemos nosotros, a cada superficie plana y no plana, después vamos a ver que se pueden analizar superficies que no sean planas, vamos a asignarle un vector que se llama vector S, aparece ahí con la flechita arriba. Ese vector se puede llamar vector superficie, la S es de eso, de superficie, y es un vector que es, ahí dice perpendicular, nosotros podríamos decir, utilizando un término que hemos usado más de una vez en física, es un vector que es normal a la superficie. Recordemos que la normal, como fuerza, Sí. acá no estoy hablando de la fuerza normal, es una fuerza que es perpendicular a toda superficie. ¿Sí? Bueno, el vector superficie es un vector que también es perpendicular a la superficie tal cual lo es la normal. ¿Tá? Por lo tanto, también se le dice que el vector superficie o vector área, aparece en algún libro, que es un sinónimo, ¿no? Superficie o área, es un vector normal a la superficie, ¿sí? Y además, que es muy importante, ese vector, además de ser perpendicular a la superficie, tiene un módulo que es exactamente el valor del área que tiene esa superficie. O sea que si la superficie tiene un área de, por ejemplo,
0,5 metros cuadrados, el módulo del vector S es 0,5 metros cuadrados. ¿Sí? Y es perpendicular a la superficie. ¿El módulo va a ser en metros cuadrados siempre? El módulo, ¿O como el módulo equivale al área de la superficie, se mide en cualquier está, unidad de área, está así pero la centímetros? utilizada en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cuadrado. Así que lo vamos a empezar en metros cuadrados. Bien. Bueno, ¿está? Todas estas cosas, como siempre, por algo queda el video, por algo trato de que queden las imágenes para que puedan recurrir a ellas, para que saquen apuntes, los que ya sacaron notable. Son cosas que nosotros las vamos a volver a usar, pero que si no las tienen más o menos ágiles en la cabeza, es como empezar de vuelta cada clase que damos, ¿sí? Así que traten bueno, haciendo ejercicios ayuda mucho. Esto es totalmente nuevo. Bueno, ahí estoy mostrando un ejemplo, ¿sí? Una superficie cualquiera, que llamé superficie S, ¿sí? Tiene cierta inclinación, y ahí muestro un vector que está, podríamos decir que su origen es la superficie misma, y es perpendicular a ella, y dice que forma un ángulo de 90 grados. Ese vector es el vector superficie. ¿Tá? Y si me preguntaran cuál es el módulo, bueno, en este caso que parece que es un rectángulo de la superficie, me tendrían que dar el largo y el ancho, multiplico, y el resultado es el módulo de ese vector S. Bien. Otro ejemplo es si la superficie no fuera plana, que es este caso que vemos a continuación. Lo que estoy analizando acá es la superficie esa que está roja, que es curva. ¿La ven? Sí. La Bien. superficie ahí sería desde lo rojo hasta lo azul, todo lo que lleva eso, ¿no? Adentro. ¿O no? Claro, imagínate que es una sábana flameando afuera en la cuerda de la ropa, ¿sí? Esa es la superficie, la roja, la sábana roja. Bien. ¿Ah? Si yo quiero representar al vector S en esa superficie, tengo un problema. ¿Por qué? Porque el vector S es perpendicular a la superficie, y esta superficie, si yo le quisiera representar vectores perpendiculares a ella, tendría en cada punto de ella un vector que tiene dirección distinta al otro. A ver si me puedo explicar mejor. Si yo eligiera, por ejemplo, este lugar de por aquí, ¿sí? Para representar el vector S, ahí, por ejemplo, podría tener que el vector S me quede algo así. ¿Cómo hago para darme cuenta? Resulta que el vector S, ¿sí? El vector S es un vector que, cuando la superficie es curva, como esta, va a ser perpendicular a un plano que sea tangente al punto que yo elegí, que es lo que está pasando en el vector que ya estaba dibujado. ¿Ven ese plano medio celestito, no sé, o azul clarito? Sí. Que Sí. aparece ahí, medio transparentoso. Ese plano, en realidad es un plano que no tenía nada que ver con la figura inicial. Es simplemente un plano que, donde yo elegí para representar el vector superficie, que es por ahí, ¿sí? En ese punto, justo el plano este azul es tangente a ese punto. Recuerden el término de tangente. Tangente es que solo tiene en común con la superficie roja el punto o la cruz que yo marqué. ¿Sí? Entonces, el vector S va a ser perpendicular a la superficie que yo tracé azul, y a la vez también es normal a la superficie roja, pero solo en ese punto. ¿Se entreveraron o se entendió? Creo que se Sí, entendió. más o menos, sí. Más o menos. Sí. Bien. Este otro que yo dibujé a la derecha, ¿sí? Este otro que está acá, yo tendría que dibujar una superficie, que acá me va a ser medio difícil, pero bueno, voy a tratar de hacer algo medio parecido. En este caso me quedaría una superficie que podría ser algo así. ¿Sí? Quedaría, por ejemplo, algo medio así. Entonces diría, bueno, esa superficie que está ahí es
gente al punto, y este vector S que tracé yo, creo que se ve bastante bien, es perpendicular a la superficie. Bien. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Bueno, y acá vamos a cómo se calcula el flujo de campo eléctrico, y de ahí proviene la unidad que hablábamos recién, ¿sí? Aquella de que decía que era Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero que nada, evidentemente, si es flujo de campo eléctrico, precisamos conocer el campo eléctrico. Cuanto más intenso es el campo eléctrico, más grande va a ser el flujo. Y también va a tener que ver con esa superficie que está siendo atravesada por esas líneas de campo eléctrico. Ahora voy a mostrar algunos dibujitos para que quede más clara la idea. La operación matemática que me permite a mí calcular el flujo es la que aparece ahí abajo del todo. A mí se me ve medio clarito, capaz que ustedes también. ¿Sí? Dice que el flujo de campo eléctrico es igual a un producto, ¿sí? A un producto entre dos vectores, ¿sí? Ese producto se llama producto escalar de vectores, ¿sí? Aparece el punto de multiplicar, pero aparece como a media altura, ¿lo ven? Sí. ¿Sí? Eso se llama producto escalar de vectores, y un producto escalar de vectores es una operación que se hace con vectores que me da como resultado un escalar. O sea, lo que me dé como resultado no tiene ni dirección ni sentido. Cosa que yo había dicho hace un ratito que pasaba con el flujo. ¿Sí? El flujo de campo eléctrico es escalar. O sea que el resultado de esto me tiene que dar nada más que un valor numérico y una unidad. No va a tener ni dirección ni sentido. Bueno, ahora tendríamos que ver cómo es que se calcula un producto escalar. ¿Sí? Un producto escalar, en realidad, el producto escalar está presente, por ejemplo, en la ecuación de trabajo. Nosotros ya la usamos, la ecuación de trabajo en tercero, y la usamos en quinto también. El producto escalar provoca que al multiplicar dos vectores, ¿sí? Cuando yo lo quiero hacer para obtener el valor numérico, ¿sí? Por ejemplo, pensando en la ecuación de trabajo, me quedaba algo así. Cuando yo calculo trabajo, ¿sí? Que nosotros creo que usábamos la W para trabajo, ¿sí? Sí. Lo que hacíamos era multiplicar la fuerza aplicada sobre el cuerpo por el desplazamiento, ¿sí? Delta X, pero yo voy a poner D para que se entienda, porque no sé dónde sacar un delta acá, ¿sí? Y después lo multiplicábamos por el coseno del ángulo que estaba formado entre la fuerza y el vector de desplazamiento. Eso que está ahí es la forma que se calcula un producto escalar de vectores. En el planteo anterior, ¿quiénes son los vectores? En el de flujo. El Ese. campo eléctrico. Es el campo eléctrico y ese, ¿no? La superficie. Bien, entonces, eso que está planteado ahí va a ser igual al módulo del campo eléctrico multiplicado el módulo del vector S, ¿sí? Por el coseno de... El coseno del ángulo que formen entre sí el vector campo eléctrico y el vector superficie. ¿Tá? Esto lo voy a tener que mirar en la situación que yo esté analizando. Le pongo X también, porque no tengo el alfa o no sé de dónde sacarlo. ¿Se entiende? O si no, escribí alfa. Sí. También. Pero bueno, los ángulos le podemos poner el nombre, generalmente letras griegas, pero le podemos poner cualquier nombre. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí. Bien. Yo creo que en la siguiente figura aparece una breve explicación de producto escalar, que después les va a quedar para ustedes. Por acá no. Por acá no, por acá no, por acá no. En algún lugar tenía, pero la perdí, se ve. Bueno, la tenía, pero la perdí. ¿No estaba ahí la que sigue después de esa? ¿Esto? Ahí nos dice si No, consideramos... sí, acá dice lo mismo, pero yo lo tenía explicado con vectores en general. Pero sí, es esto que está acá. Bueno,
Vamos al caso más sencillo, ¿sí? El caso más sencillo de análisis de lo que es el flujo de campo eléctrico. El caso más sencillo es cuando tenemos campo eléctrico uniforme. Si el campo eléctrico es uniforme, todas las líneas de campo eléctrico son paralelas entre sí. ¿Tá? Y además de ser paralelas entre sí, todas son equidistantes entre sí. Es decir, de la primera línea a la segunda hay la misma distancia que de la segunda a la tercera y así sucesivamente. ¿Tá? Cuando un campo eléctrico es uniforme, calcular el flujo es bastante más fácil. Y todavía es más fácil si el campo eléctrico ese atraviesa a una superficie de forma perpendicular, que es lo que se está viendo en la figura de abajo. Que creo que sí, eso, en la figura ahí se ve un poquito mejor. Sí. Miren la figura de la izquierda. Ahí vemos una superficie celeste que está siendo atravesada por líneas de campo eléctrico que están todas, primero, son todas paralelas y están todas separadas a iguales distancias, por lo tanto lo que tenemos ahí es un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Sí, Esas líneas, sí, sí. además, lo están atravesando de forma perpendicular a esa superficie. Y como se ve en la figura de la derecha, tenemos una comparación mirando cómo el vector superficie, que también es perpendicular a la superficie, si el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, ¿cómo van a ser los dos entre sí? Iguales. Vale. ¿Qué cosas son iguales? ¿Los vectores o no? Un El vector, módulo. Digo, no. la superficie. a ver, un vector se mide en metros al cuadrado, el otro en newton sobre coulomb. Los vectores no pueden ser iguales. Pero hay algo de los vectores que yo lo estoy viendo de acá y es igual. El sentido y la dirección. Y la dirección. Son paralelos, ¿sí? Son paralelos. Tienen igual dirección y sentido. Si tienen igual dirección y sentido, ¿cuánto vale el ángulo entre los dos? 0. 0. 0. Bueno, ahora vuelvo al dibujo anterior, al planteo anterior. Es lo que está planteando acá, ¿sí? Dice, el flujo de campo eléctrico, que es el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector superficie, es igual, planteado, a el módulo del campo eléctrico por el módulo de la superficie por coseno de 0. ¿Y el coseno de 0 cuánto da? A ver si alguien se acuerda. 1. 1. 1. Y si da 1 es lo mismo que no ponerlo, por eso es lo mismo que decir que cuando el campo eléctrico es uniforme y forma un ángulo de 0 grados con el vector superficie, o lo que es lo mismo, es perpendicular a la superficie, calcular el flujo de campo eléctrico es simplemente multiplicar el módulo del campo por el módulo de la superficie. Bien. O sea que este sería, si nos toca hacer esto, sería lo más sencillo de todos. ¿De acuerdo? Sí. Bien, después abajo lo único que aparece es una especie de resumen, ¿sí? Y un recuerdo de que esto va a pasar siempre que ocurra la condición anterior, ¿sí? Campo eléctrico uniforme que además sea perpendicular a la superficie que atraviesa. Bueno, continúo. Bueno, flujo eléctrico de un campo eléctrico que atraviesa ahora una superficie que es plana también, igual que la anterior, pero ahora no lo atraviesa de forma perpendicular. Profe, no sé si iba a parar la Sí. clase. Sí, la voy a parar, sí, pero termino de hacer la introducción a esto y lo sigo explicando en el siguiente, ¿sí? Yo no te quería interrumpir por eso. No, gracias. Acá lo que va a pasar es que el campo eléctrico que atraviesa la superficie no va a ser paralelo a ese, ¿sí? Porque no es perpendicular a ella. Por lo tanto, alfa no va a ser 0. Y si alfa no es 0, la fórmula que está abajo no la puedo simplificar. Voy a tener que multiplicar el campo por el módulo de la superficie por el coseno del ángulo, y el resultado me va a dar en la unidad que ya habíamos hablado. Me va a dar en newton
sobre Coulomb por el cuadrado. campo, multiplicado metro cuadrado por la unidad del área o de la superficie. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Sí. Y acá, bueno, en realidad muestra la figurita esta, muestra cómo justamente el vector, miren la de la derecha que está más clara todavía, se ve que el vector superficie sigue siendo perpendicular a la superficie, pero el campo eléctrico ahora, ¿sí? Por más de que es horizontal, igual que en el caso anterior, la superficie está inclinada de tal manera de que el campo eléctrico no lo atraviesa perpendicularmente, por lo tanto, no podemos hacer la simplificación anterior, y el ángulo alfa, que está dibujado, incluso ahí, está medio borroso, pero está dibujado, ¿sí? Vale otra cosa, distinta de 0. ¿Sí? Sí. Sí, ¿Se entendió? Sí. Bien. sí. Bueno, Sí. Sí. Viviana creo que era la única que no se enteró. Corto acá, voy a cortar para que no se me cierre y así puedo hacer la grabación. Y inicio de vuelta para empezar a grabar otra vez. ¿Está? Bueno. Ok.